Bienvenidos, hoy vamos a ver lo que nos dice el siguiente teorema. Todos los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Bueno, esto se da básicamente cuando cruzamos dos rectas, como por aquí, ¿no? Diciendo que el ángulo A y el ángulo B son opuestos por el vértice, aquí. Y por ejemplo, primero vamos a comprobar esto, lo que nos dice esto. El ángulo A es igual al ángulo B. En primera parte, ¿qué podemos analizar para poner aquí en la tabla que vamos a utilizar? Aquí vamos a poner las afirmaciones y aquí la razón de tal afirmación. Y aquí, si analizamos, podemos notar que el ángulo A más el ángulo D forman un ángulo de 180 grados. Lo cual, pues, sí es cierto. Ya es algo que aquí podemos ver que es comprobado. Aquí es una recta. Por lo cual aquí podemos colocar que el ángulo A más el ángulo D son iguales a 180 grados. Y de esta parte la razón. Porque forman un ángulo llano. Y lo separamos aquí. Y en la siguiente parte podemos decir algo parecido si sumamos el ángulo B más el ángulo D, que igual van a formar un ángulo de 180 grados. Y podemos decir que el ángulo B más el ángulo D forman un ángulo de 180 grados. Y por lo tanto aquí es que vamos a escribir la razón porque forman un ángulo llano. Y lo separamos. Y ahora, ¿qué podemos aquí, qué podemos ver de estas dos partes? Que tanto esto como esto tienen un valor igual, ¿no? 180 grados, 180 grados, por lo cual podemos igualarlos. Por lo tanto, aquí vamos a colocar que el ángulo A más el ángulo D son iguales al ángulo B más el ángulo D. Así. Pero aquí vamos a poner por qué. Porque estamos igualando el contenido. Y siguiendo esto podemos ver otra cosa, que tanto en ambos lados tenemos la D, por lo cual aquí podemos restarlo. Entonces, ¿cómo quedaría? El ángulo A es igual al ángulo B. Como vemos, ya aquí ya restamos en ambos lados la D y aquí pondríamos la razón de esta afirmación como restar ángulo D. Por lo tanto, ya confirmamos lo que se nos está diciendo en esta parte. Por lo cual podemos decir que queda demostrado. Y si hacemos lo mismo con esto, igual con la misma tabla y analizando, podemos decir que tanto el ángulo C y el ángulo D igual son iguales. Entonces podemos decir que aquí queda demostrado. Bueno, espero que les haya gustado.